ese privilegio de poder compartir hoy la palabra. Y hoy quiero hablarles cómo dar frutos en tiempos de crisis. Cómo dar frutos. Aquí está, en medio de la crisis. Bueno, cómo dar frutos en medio de la crisis. Amén. Y son tiempos bien complicados los que estamos viviendo, tiempos bien difíciles. No hay que negarlos, no hay que ocultarlos. Y es donde necesitamos establecernos verdaderamente en nuestra vida espiritual para no caer tan fácil. Amén. Porque hoy se nos está dañando el oído muy fácil. Amén. Por todos esos vientos de doctrina, por todo lo que está sucediendo, por todos esos falsos profetas, todo lo que está hoy pasando. Realmente, si no estamos bien establecidos, si no estamos firmes en nuestra vida espiritual, pues vamos a ser confundidos. Amén. Y para nadie es un secreto de todo lo que hoy en día está pasando realmente. Estamos viviendo tiempos de verdadera crisis, ¿cierto? Donde todos los valores, todos los principios, para muchos los están negociando. Amén. Porque es más fácil aceptar ciertas cosas del mundo para no ser rechazados, ¿cierto? Que rechazar muchas cosas del mundo para ser aceptados en nuestra vida espiritual conforme la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Entonces, en eso somos muy blandos y somos muy influenciables. Amén. Y hoy en día por eso es la gran crisis que la iglesia en el mundo entero está viviendo. Es fuerte. Todos los que les gusta estar viendo, oyendo, escuchando enseñanzas, y ustedes fácilmente pueden entrar a una página en YouTube y ver toda la información de lo que está pasando en muchas iglesias, cómo los pastores se desviaron de su doctrina, cómo están cometiendo cualquier cantidad de atropellos en su congregación, cómo están sacando un beneficio económico, en fin. Todo esto, por eso es la crisis hoy en día en las iglesias y el poco fruto que en muchos de nosotros llamados cristianos hoy hay. Amén. Por los frutos seremos conocidos, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Pero estamos dando más frutos para el mundo que los frutos que tenemos que dar para el Señor. Amén. Entonces miremos bien de qué manera hoy estamos viviendo para el Señor, porque realmente sí es preocupante todo lo que hoy está pasando alrededor de la iglesia de Cristo. Amén. Porque hoy hemos tergiversado y nos estamos confundiendo por muchas cosas y muchos mensajes y muchas cosas que permitimos que lleguen a nuestra mente, y también creemos que hoy estamos actuando como el mundo, diciéndole a lo bueno, a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo, ¿cierto? Y entonces esto es algo muy complicado, porque muchos nos llamamos ser cristianos, pero vivimos una vida totalmente alejada del Señor. Vivimos para nosotros mismos, vivimos para nuestros propios gustos, ¿cierto? Vivimos para darnos cierto tipo de placeres y apartados del Señor, pero oramos, alabamos, predicamos, nos congregamos, pero como dice la palabra del Señor, su corazón está muy lejos. Este pueblo me honra de labios, dice la palabra del Señor, pero su corazón está muy lejos.
Mira lo que dice Mateo 15, 7, 8. Mateo 15, 7, 8. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra ahí? Mateo Rojas. Mateo 15, 7 al 8. Perdón. ¿Sí? ¿De qué habla? ¿De qué? Hipócritas, dice. Fuerte, ¿no? Fuerte, pero mire la manera como el Señor está exhortando a lo que el hombre tergiversó y que pensó que no le afectaba una relación con él. Dice, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos viviendo. ¿Cuánta gente hoy ha abandonado una iglesia porque pues no se sentían cómodos, porque querían que les profetizaran, porque querían explorar más ciertos campos en su vida espiritual, y como no se dio, pues realmente terminaron llamándose frustrados espirituales, pero buscando otro tipo de alternativas que no ayudan. Amén. Simplemente es cómo tengo yo y cómo pongo al servicio del Señor mi vida para poder también ayudar y levantar a otros. Ese es el evangelio realmente. Esos son los frutos que tenemos que dar. Amén. Entonces, ten cuidado porque estamos tratando de ser unos o mostrarnos como grandes cristianos cuando no lo somos, porque queremos recibir admiración, porque nos sentimos con la capacidad de poder juzgar a todos los demás, ¿cierto? Y buscando un solo beneficio, que es para mí mismo, para alimentar mi propio ego. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor en primera de Juan 2, 15, 17. La palabra del Señor en Juan 2, 15, 17 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino de ¿qué? Del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Va a permanecer para siempre. Amén. Y ya tenemos que dejar de ser fluctuantes en nuestra vida espiritual. Ya tenemos que vivir una vida plena para el Señor, hacer lo que nos dice la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes a recibir instrucciones cada día en mi intimidad con el Señor, buscarle al Señor en oración, buscarle al Señor en ese lugar secreto para poder recibir instrucciones de Él. Hay cosas que a veces manejamos de una forma muy impulsiva, ¿cierto? Y después clamamos para que el Señor nos cumpla con lo malo que tú hiciste. Fuimos impulsivos, fuimos emocionalistas, ¿cierto? Pero después clamamos para que el Señor nos ayude a que Él haga cosas que realmente fueron nuestra culpa, ¿cierto? Por nuestra impulsividad, nuestras malas decisiones. Somos muy emocionales a veces para
para poder verdaderamente dar esos frutos que Dios quiere que nosotros demos, porque Él cuando nos llame a cuenta nos va a llamar es a pedirnos las cuentas por qué frutos como cristianos hemos dado. Amén. ¿Qué frutos has dado tú? Así que como seguidores de Cristo realmente conocidos, no solo seremos conocidos por los frutos, sino por lo que decimos que no hacemos, ¿cierto? Decimos muchas cosas, pero realmente nuestro testimonio no va de la mano con lo que nosotros hacemos, ¿sí o no? ¿No creen eso? ¿No? Decimos muchas cosas, pero no hacemos lo que estamos diciendo. Y esa manera de vivir es expuesta ante los ojos de muchas personas que se burlan al decir que nosotros somos cristianos. No nos creen. Pero realmente yo hablo de ser cristiano, y cuando hablo de ser cristiano es porque soy un imitador de Cristo. Y eso es muy fuerte, que yo diga que soy cristiano, pero el nombre del Señor lo estoy por debajeando. Todo el mundo está pasando por encima de Él, porque no soy un hombre que realmente dé esos frutos a través de mis actos, ¿cierto? Y entonces nuestro vivir expondrá nuestra verdadera naturaleza. Amén. ¿Le repito eso o no? Nuestra manera de vivir expondrá nuestra verdadera naturaleza. Amén. Cuando tú dices yo soy cristiano, inmediatamente empieza un escaneo de las personas hacia ti, ¿sí? Cómo hablas, cómo te ríes, cómo te ves. Bueno, hoy en día no importa tanto, o sí, sobre todo las mujeres, cómo te vistes, lo importante es qué hay en tu corazón. Es eso. Y entonces muchos se van a burlar de ti porque no te creen que tú seas un cristiano. ¿Sí? Aquí en la iglesia eres uno y en tu casa eres otro. Aquí en tu iglesia, aquí en la iglesia eres uno, en tu trabajo eres otro. ¿Qué nos dijo la palabra? Hipócritas. Amén. Y vamos a Mateo 7, 18 al 21. Mateo 7, 18 al 21. Dice, un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué veíamos ahora? Nos llamamos cristianos, oramos, intercedemos, nos congregamos, pero realmente eso no está en mi corazón. Soy una persona muy mediocre en mi vida espiritual, porque aún todavía el mundo me atrapa, el mundo me atrae. Y entonces es cómo te cuidas tú en tu vida espiritual. ¿Qué haces tú para que cada día tu vida, ese alimento a través de la palabra, de la oración, del ayuno, del congregarnos, en fin, del estar unidos unos a otros, eso pueda no limitarte, sino al contrario, quebrar cierto tipo de resistencias en tu vida? Amén. Y
Y aquí nos habla el Señor de que seremos conocidos por los frutos. Ahora, el principal fruto en nuestra vida como creyentes es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y es el que tenemos que reflejar. Y es el que confirma que verdaderamente nosotros somos cristianos. Amén. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Mire la lista. Es amor. ¿Qué más? Contra tales cosas, ¿qué pasa? No hay ley. Ahora, miremos un poco, miremos nuestra vida y que la palabra de Dios hoy sea nuestro espejo. ¿Lo estás haciendo? Sí, estás cumpliendo esa palabra de Dios a través del fruto del Espíritu Santo de Dios que nos lleva a verdaderamente ser y llamarnos verdaderos cristianos y seguidores de Cristo. Si hay paz en tu vida, si hay paciencia, si eres amable, si eres generoso, si eres bondadoso, si eres humilde, si ejerces el dominio propio ante cierto tipo de atractivos del mundo. ¿Qué piensan? ¿Por qué tan callados? Ahora mire, iglesia, nosotros no podemos salir de aquí y encerrarnos en nuestra casa hasta el próximo domingo, o la oración de los martes, o la oración del jueves, o en la noche el servicio de nosotros en la noche. Porque si salgo a la calle, ¿qué voy a hacer? Si salgo a la calle aún hay cosas que todavía no he soltado, que no he entregado, que me pueden atrapar. Y yo simplemente les pregunto, ¿y tu relación con el Señor? ¿Qué estás dejando por amor al Señor? ¿Qué estás dejando? ¿Cómo es tu hogar después de que tú sales de acá? ¿Siguen los conflictos? Llega la familia del predicador a la iglesia y tremenda prédica del hombre, y le dice la hija a la mamá, mamá, ¿ese es mi papá? Entonces le dice, claro que sí, ¿cómo así? Es tu papá. Dijo, lo que pasa es que nos va a tocar venir a vivirnos a la iglesia, porque aquí es uno y en la casa es otro. ¿Cuántos estamos así? ¿Va a tocar traer camarotes acá? Mira, esto es sencillo, la vida espiritual es sencilla, simplemente hay solo algo que tienes que hacer, y es cumplir con lo que el Señor ha establecido en tu palabra para vivir una vida tranquila y en paz. Pero tú no puedes llegar aquí aferrado de muchas cosas, no soltarlas, no entregarlas, escuchar la palabra de Dios, pero salir todavía aferrado a muchas cosas que no entregaste en el momento en que el Señor te dijo que tenías que hacerlo. Y eso fue algo de lo que se predicó el domingo pasado. ¿Sí recuerdan?
Entonces, los malos, la única forma de nosotros cambiar nuestro estilo de vida cristiana es a través de vivir el fruto del Espíritu Santo, hacerlo carne en nosotros. Amén. Ahora, preguntémonos, ¿cómo podemos llevar una vida que verdaderamente dé frutos? ¿Cómo? ¿Cierto? Sería la pregunta. ¿Qué hacemos? Vamos a Juan 15, del 1 al 6. Aquí está la respuesta, todo a través de la palabra del Señor. Juan 15, 1 al 6. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? El labrador. Mira esto: toda rama que en mí no da fruto, ¿qué dice? La corta. Pero ¿qué pasa con la rama que da fruto? La poda para que dé aún ¿qué? Más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, ¿y qué va a suceder? Y yo voy a permanecer en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco usted puede dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, ¿qué va a pasar? Dará mucho fruto. Porque ¿qué? Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y si la palabra dice que no podemos hacer nada, es que nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Ahora, vamos a trabajar con estos 6 versículos en esta mañana, pero quiero que pensemos en algo. Y es que todo al final o en algún momento el Señor nos llamará a cuentas y Él nos va a mostrar qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Amén. Porque tendremos que rendirle cuentas. Tendremos que rendirle cuentas al Señor. Y yo no sé hoy cómo te encuentres, cómo está tu vida, de qué manera tú estás reaccionando ante cierto tipo de eventos que puedan suceder en tu vida, cómo los estás manejando. Pero si lo estás haciendo a tu manera, dejando al Señor a un lado, nada vas a poder hacer. Nada. Amén. Y me llama mucho la atención cuando el Señor comienza diciendo que Él es la vid. ¿Sí? Y sabes que la vid verdadera, ¿por qué? ¿Recuerdan al pueblo de Israel? Fue la viña del Señor, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que Dios había plantado y cuidado esa viña de Israel para que diera ¿qué? Frutos. Pero ¿qué pasó? No los dio. No los dio. Y hoy el Señor vuelve y reclama esta promesa a su iglesia. Él es la vid. Pero te dice, sin mí no vas a hacer nada. No seas autosuficiente, no te creas que todo lo puedes. Puede que muchas cosas hoy te estén funcionando, pero si no van de la mano del Señor, esos se van a desplomar. Puede que tú digas, no, allá en la iglesia me dicen una cosa, pero yo soy el duro. Pero no dura. Es con el Señor, es con el Señor. Y pueda que tú veas
La prosperidad durante mucho tiempo, si no va acompañado de la mano de Dios, eso va a caer. Créanme que es así. O si no, entonces, ¿para qué está la palabra de Dios? ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice? Que Él es la vid, dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Dios. Amén. Dios es el labrador. Y hay que recibir esos frutos que de Él vienen a nuestras vidas. Y el primero es el fruto de la justicia y del arrepentimiento. Ese es el verdadero fruto. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te apartas, cuando tú decides vivir una vida verdaderamente plena en santidad para el Señor. Amén. Cuando tú decides vivir una vida plena y en rectitud para el Señor. Amén. Es por eso que el Señor se presenta a sí mismo como la vid, la única que podrá llevar frutos primero a nuestro Padre Celestial, ya que Él es ¿qué? El labrador. Y segundo, Él es el que cuida la vid, y la vid es Cristo Jesús. Entonces, mira esa conexión. La vid, Cristo, ¿cierto? Guardada y protegida ¿por quién? Por nuestro Padre Celestial. Qué hermoso eso. Y yo no sé si tú has tenido una plantica o qué sé yo, o has cuidado una planta para que dé frutos. ¿Qué pasa cuando se está marchitando? Pero ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Es lo primero, ¿cierto? ¿Qué hice mal? No se alimentó, no se le echó la agüita suficiente. Todo, hay que cuidarla tal cual. ¿Se imaginan si nosotros lo hacemos de esa manera? ¿Ustedes se imaginan cómo lo hace el Señor contigo? ¿Recuerdan que un día el Señor maldijo la higuera? ¿Porque qué? Pero no era el tiempo. ¿Recuerdan que no era el tiempo? Pero también, ¿qué pasó con ese labrador? Le dijo, listo, en esa higuera vamos a darle esa oportunidad de un año más. ¿Pero qué le dijo? Cuídala. Cuídala. Solo piensa, ¿estás cuidando tu vida espiritual? ¿Estás cuidando tu relación con el Señor? ¿O seguimos viviendo de una manera que no agrada a Dios, queriendo dar frutos? Y te digo algo, no los vas a conseguir. No los vas a conseguir. Amén. Iglesia, no lo vas a conseguir, porque la vid verdadera es Cristo. El versículo 2, ¿de qué nos habla? Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, ¿qué pasa? La poda para que dé más fruto aún. ¿Y sabes qué? Que en este segundo punto encontramos un requisito de la palabra del Señor, que es limpiar, que es cuidar, pero también el podar. El Señor nos habla de una corrección y de una disciplina. Amén. Nos habla de una corrección y nos habla de una disciplina. Y quiero decirte que Dios en ocasiones, por nuestra terquedad, tiene que empezar a trabajar en nuestra vida, y lo primero que Él va a hacer es cortar cierto tipo de personas, cierto tipo de situaciones, cierto tipo de cosas que realmente
no nos traen ningún beneficio, pero sí nos separan de Él. Amén. El Señor dice, mírame a mí, yo te suplo todo, pero te voy a quitar ese tipo de distracciones que no te dejan vivir para mí. Y entonces, ¿te va a doler? Claro que va a doler. Y yo solo te digo, iglesia, piensa en algo. ¿Tú crees que el Señor hoy está podando algún tipo de áreas en tu vida? ¿Te está doliendo? ¿Saliste corriendo? ¿O le dices, Señor, a pesar del dolor, hazlo porque lo necesito? Porque necesito vivir para ti. Amén. Hazlo porque necesito vivir para ti. Y el Señor va a tratar con nuestro carácter, va a trabajar, porque Él no quiere que salgamos de esa vida. Porque Él también le dice a su Padre, dale una oportunidad más, dale una oportunidad más. Que sé que Él va a cambiar, que sé que va a entregarme lo que tiene que entregarme, que sé que va a cambiar conductas, comportamientos. Pero también en esa oportunidad, ¿qué pasa? ¿Y a dónde vamos? También nos corta. ¿Qué haces tú mirando una planta 2 años y llorando por ella que se secó? Y era tan bonita, pero se secó. ¿Qué haces? Sí, era bonita, pero ¿qué haces? Arrancarla y botarla, porque ¿qué? Y guarda la matera para una más bonita aún, ¿cierto? Tú la cuidaste, tú le quitaste las hojitas secas. ¿Algo pasó? El ambiente posiblemente la contaminó y la dañó y se secó. Y posiblemente a nosotros muchas cosas de este mundo, ese ambiente nos está afectando y nos estamos secando espiritualmente. Era la oración de Mateo ahora. Estamos a veces secos. Amén. Entonces, ¿qué impide? ¿Qué te impide? ¿Qué estás hoy tú colocando en tu vida como un gran muro que no permite que Dios te limpie? Que no hayan más, que no des frutos en tu vida. Y recuerda, si algo te duele hoy en tu vida espiritual, deja que el Señor siga trabajando, porque está podando áreas de tu vida y está a la vez sanando. Amén. En el desierto, el Señor nos lleva al desierto. Y lo primero, cuando tú entras al desierto, es ¿por dónde está la salida? ¿Sí o no? Y ahora, ¿por dónde entré? Pero miraste atrás y ya no había esa puerta de entrada al desierto. Pero ¿sabes qué? El desierto no produce, pero con el Señor tú encontrarás un oasis de esperanza y una recompensa al que tú permitiste que Él trabajase en tu vida para ser la persona que Él quiere que tú seas. Amén. El Señor te va a dar lo que tú necesitas. El Señor pueda que supla más adelante tus deseos, pero primero va a trabajar en lo que tú necesitas. Y como va a trabajar en lo que tú necesitas, te va a quitar muchas cosas que te están sobrando, que no necesitas. Amén. Versículo 3.
dice que ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y la palabra de Dios es la que nos limpia, y ese es y esa es la visión que el Señor nos dio para esta casa de oración en Timoteo. Amén. La palabra sirve ¿para qué? Para instruir, para corregir, ¿cierto? Para redarguirnos e instruirnos en justicia, al fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Esa es la nuestra. Esa fue la que el Señor nos dio. Entonces, tenemos que ponerla en uso, porque es a través de la palabra de Dios que realmente vamos a ser limpios. Amén. Versículo 4 y 5. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El tercer concepto es el requisito de permanecer y depender. Si permanecemos y dependemos verdaderamente del Señor, tendremos que vivir un nuevo estilo de vida en nuestra relación con el Señor. Amén. Porque el Señor va a quebrar pensamientos, porque el Señor no va a permitir que tú sigas actuando de la manera en que lo venías haciendo, porque en esa limpieza el permanecer y el depender nos va a llevar a entender que solo de la mano de Dios podemos avanzar en este mundo caído. Amén. ¿Es ahí o no? Permanecer en el Señor. ¿Y qué es permanecer? Es quedarse donde uno está o no. No se mueva, quédese ahí, ¿cierto? Permanezca ahí. Y el permanecer es esperar que el Señor actúe. Pero no en el tiempo, no en mi afán, no en mis carreras, en el tiempo del Señor. Por eso hoy piensa cuáles han sido tus malas decisiones. Pero si piensas en cuáles han sido tus malas decisiones, hoy tienes que entender que ya tu permanencia es en el Señor. Es ahí con Él. Esos son los verdaderos frutos que tenemos que dar. Cuando yo no me muevo, no como decía el pastor Sergio, ¿no? Que Espíritu Santo, ¿qué ropa me voy a poner hoy? Bueno, habrá gente que lo hace y eso pues no lo vamos a juzgar ni a criticar. Listo, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Pero tenemos que ir más a un nivel sobrenatural. Amén. Es a un nivel sobrenatural que tenemos que ir como cristianos. ¿Sí? Y cuando yo permanezco en Él, va a haber un fruto también para todos los que están a mi lado. Porque si tú eras de mal genio, ya no lo vas a hacer. Si tú gritabas, si tú eras imprudente, si tú eras orgulloso, si tú mirabas en poco a tu familia, si tú mirabas en poco a tus vecinos, ya no lo vas a hacer. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu Santo de Dios? Amén. Entonces, el ser cristianos, el vivir para Cristo no es una camisa de fuerza, pero a veces creemos que sí. Y simplemente limítate en muchas cosas que un día te llenaste de mundo y que hoy hay que eliminar, que hay que sacar de tu corazón.
Porque hay muchos que dicen ser cristianos y sin embargo, bueno, qué sé yo, se la pasan oyendo rancheras, se la pasan vallenatos, se la pasan y, y en el mundo la música tiene un efecto grande que es deprimir a la persona. Ay, esto como me acuerda, ay. En cambio una alabanza, no, eso me duele la cabeza escuchar alabanzas, ¿cierto? ¿Cómo estoy viviendo? Es eso. ¿Cómo estoy permaneciendo? Ahora que tú trabajas en una empresa donde al mediodía es el bochinche, el vallenato, tranquilo, tú simplemente dile al Señor, Señor, dame oídos espirituales. Porque tú no puedes decir apaguen porque soy cristiano, no, ¿qué me importa? Yo no soy, bueno. Pero si permaneces y dependes, darás mucho fruto, pero mucho fruto. Amén. Y entonces pensemos en algo, iglesia, en esta mañana, y es posiblemente estás pasando por una crisis fuerte, donde viene un problema tras otro, y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo soy de malas, yo soy un salado, solo esto me pasa a mí. No, piensa, ¿qué dejaste de hacer para el Señor? Porque separados de Él nada podemos hacer. Y si hoy estás viviendo grandes conflictos, vuélvete al Señor y di, Señor, sí, estoy haciendo las cosas mal, no estoy haciendo lo que tengo que hacer para ti. Tus negocios, tu relación de pareja, tus hijos, tu economía. ¿Estás gastando donde no deberías de gastar? ¿Y eres de malas por eso? No, eres un insensato. La palabra te dice hoy, tienes que dar frutos, pero no frutos para que tú seas admirado, sino frutos para permanecer en la vida. Amén. Frutos para permanecer en la vida. Entonces tú no eres ningún de malas, tú no eres un bulto de sal, como dicen, perdónenme, son los términos que muchas veces utilizamos, ¿cierto? Sino solamente te digo, depende del Señor. No es más, depende, sencillo, depende del Señor. Deja que el Señor actúe, deja que el Señor haga. En tu trabajo, en tu hogar, si has tenido dificultades, deja que el Señor obre. Nosotros somos colaboradores de Cristo, no Cristo es mi colaborador. Amén. A veces formamos unos incendios grandes, no nos ponemos el casco de bombero, sino Señor, apágalo. Pero fuiste, sí Señor, apágalo y te prometo que ya no más incendios. Amén. Nos convertimos en pirómanos espirituales. Apaga mi incendio, Señor. Y no debe ser así. La verdad, depender del Señor, permanecer en el Señor, permitir que Él nos limpie, porque tenemos al mejor labrador y a la mejor vid, que es nuestro Padre Celestial y es Cristo Jesús. Amén. Entonces, en Él vamos a hallar respuestas. En Él encontraremos a través de su palabra la guía y la dirección. Por eso, mire, iglesia, la importancia de orar, de tener ese tiempo de oración los martes y los jueves. ¿Qué pensarían ustedes 3 años atrás cuando era toda la semana?
Mira, es cuestión de programarte. Habrán cosas que se saldrán en ese momento de las manos y listo. Nosotros el jueves por razones no pudimos estar presentes, pero ese es el mejor tiempo que tenemos que aprovechar. Entonces tú dices, el martes, 6 de la mañana, entonces si tengo que hacer algo, me levantaré un poquitico más temprano, pero voy a estar en ese tiempo de oración de las 6 de la mañana, el día jueves a las 6 de la mañana. Vuelvo y repito, habrán cosas que realmente se van a salir a veces del control porque se dieron cosas extraordinarias, pero es simplemente prográmate para el Señor. Usted tiene una invitación en junio a un matrimonio y desde ya está pensando en qué se va a poner ese día. ¿O no es así? Me toca comprar zapatos, me toca teñirme el pelo, me toca. ¿Cierto? Y nos programamos en eso. Quedan 5 meses, no importa porque tengo que ir, mejor dicho. Y un martes y un jueves no te puedes programar para el Señor. Iglesia, no, es que el trabajo, bueno, Zoraidita por ahí en la bicicleta llevando a su niño ora, Dianita oraba en el Transmilenio hasta que la bajaron del Transmilenio. Es que cuando uno quiere eso, no, cuando es para el Señor hay esa pasión de hacerlo, no hay disculpa, es permanecer, hermano, iglesia, es permanecer para dar frutos. Amén. Y por último, el último requisito, el cuarto, es ser ¿qué? Obedientes. Amén. Ser obedientes. Mi esposa dice que la obediencia es ¿qué? Inmediata, pero nosotros decimos al Señor, Señor, para el próximo domingo. No, el próximo martes, Señor, ahí sí voy a estar. Se lo garantizo. No haga ese tipo de promesas. Prográmate para que no tengas que mentirle al Señor. Amén. Y entonces usted nunca podrá crecer ni llevar una vida que agrade al Señor si no decide obedecer su palabra y la guía de su Espíritu Santo. Amén. Si usted no decide obedecer la palabra de Dios, hoy no pasó nada. Si usted no decide decirle al Señor, Señor, si pódame en estas áreas, necesito, Señor, porque me están apartando de ti, no va a pasar nada. Si usted hoy no le dice, Señor, sé que realmente no he permanecido en la vid por caprichos míos, por gustos míos, por placeres míos, pero aún no estoy preparada o no estoy preparado, el Señor te va a decir, ok, gracias por decírmelo, pero te voy a ayudar. Pero si tú le prometes y le prometes y le prometes y no le cumples y sigue haciendo lo mismo y esperando que el domingo el Señor traiga una respuesta a tu vida, te la trajo, pero sigues haciendo lo mismo, nada va a pasar. Nada va a pasar, iglesia. Separados de Dios, nada, entendamos hoy lo que la palabra nos ha dicho. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y lo que estás guardando, lo que es un buen secreto para ti, sácalo. Porque ahí no se va a mover el Señor. Porque ahí no va a haber bendición. Tenemos que ser libres de Dios para el Señor. Amén. ¿Qué escondes en tu celular? ¿Qué guardas ahí? Que al hombre le cojan el celular, eso mejor dicho es lo peor, la peor ofensa. ¿Qué escondes? ¿Qué guardas?
¿De qué te alimentas? Nada podremos hacer, iglesia, nada podremos hacer. Así es de que lo que hemos visto, el sello de esta enseñanza hoy, sé obediente. Sé obediente y actúa. Y suelta ya, suelta. Deja lo que tengas que dejar. Muchas veces sí es la pereza, muchas veces es el sueño, muchas veces nos acostamos a las 2 de la mañana, ¿cómo me voy a levantar? Una serie buenísima. Yo tenía que terminarla porque eso y la otra, no, hasta que la terminé. Y la oración de las 6 de la mañana, no, estaba cansado, trasnochado. ¿Cuál es el tiempo para el Señor? Si Él te dice que separados de Él nada podemos hacer y no podemos seguir caminando nuestra vida cristiana en hipocresía. Porque si sale de nuestro corazón alabarle, que salga verdaderamente de nuestro corazón. Y si solamente tú alabas, oras, para que otros digan cómo lo haces de lindo, no lo hagas. No lo hagas. Para que otros te vean, eso hacían los fariseos. No lo hagas. Sé original, sé genuino, sé íntegro con el Señor. Y si lo eres, verás respuestas de parte del Señor. Posiblemente no cuando salgas de aquí, pero si sigues caminando en esa verdad del Evangelio, lo vas a ver. Y en todos tus aspectos, porque Dios es integral. Cuando Dios trabaja en tus áreas, el Señor es un Dios integral y va a trabajar en tu relación de pareja, en tus vacíos emocionales, en tus vacíos afectivos, en tu economía. Dios es un Dios integral. Pero después de que tú le hayas permitido ser podado, después de que tú le hayas dicho, Señor, me duele, pero es importante. Amén. Así tiene que ser una vida de frutos en medio de ¿qué? En medio de nuestras crisis. Las crisis están, y aún todavía tú saldrás de aquí muy poco convencido de no soltar, pero es tu problema, porque Dios nos habla claro. Amén. Quiero orar, quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, yo te doy gracias, Dios. Señor, hay cosas que a veces nosotros hacemos difíciles, Dios. Hay cosas que a veces, Señor, no queremos hacer porque somos desobedientes. Porque, Señor, queremos seguir viviendo una vida a plena saciedad nuestra, a nuestros propios intereses, Señor, a nuestros gustos, Señor, y no sacrificamos nada por ti, Señor, nada. Por eso yo te pido, Señor, que hoy, así como te cantábamos, Señor, que tú eres nuestra plenitud, Señor, que verdaderamente podamos ser reales en ello, que pueda haber un verdadero compromiso de cambio en nosotros, Señor. Que, Señor, soltemos todo aquello que es un impedimento, Señor, para vivir para ti, Dios. Que dejemos, Señor, atrás dudas, que dejemos atrás, Señor, angustias, dolores,